dominio del ser humano sobre la naturaleza se mide por los logros de los ingenieros civiles, las personas que construyen puentes, presas, carreteras y ferrocarriles, edificios, que excavan canales y levantan defensas costeras para contener la fuerza del mar. Sus obras, una vez terminadas, apenas reciben atención, a no ser que fallen, en cuyo caso se oye un coro de lamentaciones. Y esto se debe a que, a diferencia de otras formas de ingeniería, se espera que estas obras duren para siempre, que constituyan una modificación permanente del entorno natural. Los ingenieros civiles y los arquitectos no solo trabajan para sus clientes, sino también tienen que hacerlo para la posteridad. Algunas obras son tan enormes y permanentes que sobreviven incluso a su función original. La Gran Muralla China, posiblemente la construcción más importante de la historia de toda la civilización, todavía se extiende de colina a través de la inmensidad del país, a pesar de que la amenaza que debía contener hace mucho que desapareció. El Canal de Panamá alteró la geografía de manera permanente, aunque es posible que algún día deje de utilizarse. La presa de Gran Colulec convirtió en tierra cultivable una extensión desértica del estado de Washington que jamás había producido nada y la costa de los Países Bajos ha quedado radicalmente modificada y los holandeses confían en que el cambio sea permanente por el Plan Delta. A pesar de su permanencia, el trabajo de los ingenieros civiles y los arquitectos nunca termina. En cuanto se concluye un gran proyecto, surge otro aún más ambicioso y se debe a los adelantos que la técnica ha hecho posible y es con el empeño de adoptar y utilizar la naturaleza. En realidad se desconoce el origen de la topografía, se cree que fue en Egipto donde se hicieron los primeros trabajos topográficos, de acuerdo a las referencias de las escenas representadas en muros, tablillas y papiros de hombres realizando mediciones de terreno. Los egipcios conocían como ciencia pura lo que después los griegos bautizaron con el nombre de geometría, medir la tierra, y su aplicación en lo que pudiera considerarse como topografía o quizás mejor dicho etimológicamente, topometría. Hace 5000 años existía la división de predios para fines de impuestos, a los agrimensores primitivos se las llamaba estiradores de cuerdas, porque sus medidas las realizaban con sogas que tenían marcas a determinadas distancias correspondientes a las unidades de medida. En base a estos trabajos, los primeros filósofos griegos desarrollaron la ciencia de la geometría. Jeren destaca en forma prominente por haber efectuado la aplicación de la ciencia a la topografía. Alrededor del año 120 AC, fue autor de varios tratados importantes de interés para los ingenieros, entre los que se cuenta uno llamado la dioptra, en el cual relacionó los métodos de medición de un terreno, el trazo de un plano y los cálculos respectivos. También se describe el primer instrumento topográfico llamado precisamente dioptra, Berfig. Otro que le siguió fue el chorobates, Berfig. La habilidad técnica de los romanos la demuestran las grandes obras de construcción que realizaron en todo el imperio. La topografía necesaria para estas construcciones originó la organización de un gremio o asociación de topógrafos y agrimensores, usaron y desarrollaron ingeniosos instrumentos, entre los que se encuentran los llamados broume, que se usó para avisar, libella que se utilizaba para nivelar, así como el chorobates también servía para nivelar. Fig. En el siglo XIII aparece el astrolabio, el cual contiene un círculo metálico con un índice articulado. La topografía avanzó más rápidamente en los siglos XVIII y XIX, la necesidad de mapas y la fijación de los linderos nacionales hicieron que Inglaterra y Francia realizaran extensos levantamientos que requirieron de triangulaciones de precisión, por lo que dio origen a los levantamientos geodésicos. La topografía es la esencia de la ingeniería civil y la arquitectura. La topografía ha sido favorecida por los adelantos de la ciencia, con instrumentos y dispositivos que superan tanto en precisión como en rapidez a los sistemas tradicionales de medición. Para lograrlo han combinado las técnicas más avanzadas en óptica y electrónica, y desarrollar los trabajos de campo en forma más rápida y precisa, distanciómetros, estación total, niveles electrónicos, niveles con rayo láser y GPS. Lo que ha permitido mejorar las técnicas de elaboración de planos, sistemas de AutoCAD, Civil CAD, etc. El ingeniero arquitecto no debe ni puede mantenerse ajeno a estos cambios, mucho menos el estudiante, quien debería ser elemento activo y no solo testigo de este proceso evolutivo. En este tiempo es incuestionable que el ingeniero debe ser polifuncional. Importancia de la topografía.
El elemento básico para la ingeniería civil y la arquitectura ha sido siempre y lo seguirá siendo el plano topográfico. Sin él prácticamente sería imposible cualquier proyecto y obra de ingeniería. La planeación y ejecución del levantamiento topográfico son actividades de especial importancia dado que el nivel de precisión que se alcance está directamente vinculado con la aplicación posterior del plano topográfico, así como es importante la interpretación de las líneas, direcciones y demás cantidades físicas representadas en un plano. Por lo tanto, es básica la topografía en la ingeniería civil. Cabe mencionar que no significa que los postulados de la topografía clásica hayan perdido validez a pesar del desarrollo técnico, ya que es fundamental para el ingeniero civil los métodos tradicionales de la topografía, puesto que finalmente se emplea para la planificación, construcción y supervisión de obras tales como edificios, vías férreas, puentes vehiculares, túneles, carreteras, sistemas de tránsito rápido, mantenimiento de presas, sistemas de drenaje, fraccionamiento de terrenos, líneas de transmisión, etc. La topografía tiene un campo de aplicación extenso, lo que la hace sumamente necesaria para el ingeniero civil y el arquitecto. Sin su conocimiento no podría por sí solo proyectar alguna obra. Sin un buen plano, no podría proyectar debidamente un edificio o trazar un fraccionamiento. Sin el levantamiento de secciones transversales no le sería posible proyectar presas, puentes, gasoductos, sistemas de aprovechamiento de agua potable, canales de riego, obras de irrigación o carreteras. Sistemas viales de tránsito rápido, tampoco podría señalar una pendiente determinada como se requiere en un alcantarillado, actividades también relacionadas con la geología, la silvicultura, la arquitectura del paisaje y la arqueología. La topografía también se requiere para instalar maquinaria y equipo industrial, por lo que está en mayor o en menor escala en casi todas las obras que el hombre hace o pretende hacer. La topografía tiene como finalidad. Definición de topografía. La topografía es el arte y la técnica de representar de modo gráfico las formas y los detalles naturales y artificiales de una zona de la superficie terrestre. La palabra topografía se deriva de dos voces griegas, topo, lugar, y grapos, descripción, y nos enseña a representar una porción limitada de la superficie terrestre por medio de una figura geométrica semejante. La topografía determina los límites, el área, las elevaciones y las estructuras en la superficie de la Tierra. Con el auxilio de la geometría analítica y el dibujo en la confección de un plano de una determinada zona. Hoy en día esta definición se ha visto enriquecida y beneficiada por teoremas y adelantos computacionales, así como vía satélite que ya se aplican en campo y gabinete. Clasificación de los levantamientos topográficos. A. Levantamientos topográficos de terrenos en general, en donde se tiene que señalar o localizar linderos, medir y dividir superficies, localizar terrenos en planos generales o ligas con levantamientos anteriores que pueden ser para regularizar. B. Levantamientos topográficos para obra civil y construcción con datos específicos. C. Levantamientos topográficos para vías de comunicación que serán necesarios para estudiar, localizar y trazar carreteras, ferrocarriles, canales, líneas de transmisión,